conocimientos de clases, programación de objetos. O sea, ya están con los conceptos de programación orientada a objetos. Entonces hoy vamos a avanzar un poquito desde la práctica. Y no sé si vieron en el grupo que estaban pidiendo un enunciado completo. Se los pasé de forma incompleta el día viernes. Hoy los voy a pasar al grupo para que ustedes puedan practicar lo que vamos a ver. Y ya para la clase que viene, vamos a avanzar y ahí nos vamos a poner un poco al día con los chicos de la otra comisión. Vamos a ver el tema de debugger, que nos va a ser útil más adelante para encontrar el tema de los errores. ¿Bien? Entonces, para esto voy a crear un nuevo proyecto de tipo Java. Le voy a poner practicando programación orientada a objetos. Se crea ese proyecto y ahora que ustedes ven, quizás esto les da un poco más de sentido. Fíjense que acá está el paquete al cual pertenece la clase y acá ya tenemos la clase. ¿Bien? Que al ser esta la clase principal, es principal porque acá tiene mi main, ¿verdad? Y el main ese es lo primero que se ejecuta. Entonces, en ese mismo paquete yo voy a crear una clase. ¿Sí? Voy a hacer clic con el botón secundario del mouse y voy a Java Class. Entonces esto me va a permitir crear una clase, en este caso se va a llamar persona. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene una clase? Atributos. Muy bien. Atributos. ¿Qué más tiene una clase? Objetos. ¿Cómo? No escuché. Objetos. Objetos. Una clase... podría tener objetos. Tiene métodos. Métodos. Eso me gusta más. Ya vamos a volver más adelante, cuando veamos otros conceptos, a ver por qué dije podría tener objetos. Lo vamos a dejar ahí en suspenso y no lo vamos a anotar. ¿Qué más tiene una clase? Variables, profe. Sí, podría ser, pero eso en realidad está más dentro de los métodos, cuestiones así. No es propio de una clase. Bueno, no importa. Vamos con esto y yo luego les cuento qué más tiene una clase. ¿Entienden la línea 13? Sí, profe. ¿Todos entienden? Porque es importante que acá se entienda todo desde el principio. Si todos entienden la primera línea, o sea esta, vamos para adelante. ¿Cuáles son los atributos, por ejemplo, de una clase persona? Podría ser nombre, género, DNI. La Bien, edad. bien. Entonces vamos primero con el nombre, que va a ser de tipo string. Vamos con el género. Y vamos con la edad, como para tener un tipo de dato diferente dentro de la clase. Bien. Nosotros tenemos estos.
¿Cuál es la sintaxis que tiene que tener cada uno de los atributos? Es la siguiente. Yo les voy a anotar acá. Cada atributo debe tener un modificador, un tipo de dato y el nombre. ¿Bien? Entonces fíjense que si vamos desde atrás hacia adelante, tiene el nombre, tipo de dato o referencia, y nos falta lo que es el modificador. ¿Saben qué son los modificadores? No, profe. ¿No? No, profe. No. Bien. Los modificadores a mí me determinan el nivel de acceso que vamos a tener a cada uno de estos atributos. ¿Bien? Significa desde dónde se va a poder acceder. ¿Cuáles son los modificadores? Este, por ejemplo, es un modificador. ¿Bien? Entonces yo acá le voy a poner las variantes de los modificadores. ¿Cuántos modificadores podemos tener? Public, que significa que tiene acceso público, puede ser privado, ¿sí? Que significa que se puede acceder a ese atributo solamente dentro de la misma clase. Esto en forma directa. Y el otro es protegido, protected. ¿Ya? Que también me da un nivel de acceso, que esto va a depender de, va a variar de acuerdo a las clases que se encuentran dentro de los paquetes, cómo los tengo organizados yo. Por ejemplo, fíjense, yo voy a abrir acá, y yo este proyecto, fíjense que tengo un montón de paquetes, y dentro de cada paquete yo tengo clases, ¿bien? Dentro de cada uno de estos paquetitos yo tengo clases. No lo voy a abrir a todo, pero abro esto. Entonces, si son protegidos, me va a delimitar si yo puedo acceder desde otro paquete a esta clase o no. Si son privados, significa que se pueden acceder dentro de la misma clase. Si son públicos, significa que se pueden acceder desde esta clase, ¿sí? Me va a ir dando, o solamente desde este paquete, ¿bien? El que no tenga modificador, ¿sí? El que esté así por defecto, no es un modificador, no significa que tengo un modificador. Bien. Entonces, cuando ustedes en algún momento le pregunten cuántos modificadores puede tener un atributo, no digan por defecto, público, privado y protegido, porque el por defecto no es un modificador. Los modificadores son público, privado y protegido. Son 3. Y el por defecto no lo es. ¿Bien? Entonces, por lo pronto yo voy a crear un método. El método también tiene su sintaxis. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene? Un modificador. Tiene un tipo de dato. Esto es de retorno. Que puede ser un void o no. Tiene el nombre del método y tiene los parámetros. Que puede o no tener parámetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué modificadores puede tener un método? Pueden ser estos, públicos, privados y protegidos. Vamos con, voy a hacer un método. Voy a hacer un método público, significa que se va a poder acceder desde afuera de la clase. Y estaba admitiendo algunos compañeros. Y ese método se va a retornar nada, void, fíjense que no retorno nada, y se va a llamar mostrar. Este método no va a retornar ningún parámetro. Entonces yo acá voy a poner, por ejemplo, system.out.println, ¿bien? Y acá
voy a mostrar, por ejemplo, datos de persona o datos personales. Punto, le voy a poner un salto de línea. Y a esto lo voy a concatenar con, por ejemplo, nombre. Y le vamos a poner lo que hay en la variable nombre. Bien, por lo pronto vamos a dejar esto hasta ahí. A continuación, voy a volver, fíjense que acá estoy en la clase persona, voy a volver a mi clase donde se encuentra el principal, y es acá donde yo voy a empezar a crear los objetos. Entonces yo voy a poner persona, per, igual a new, persona. ¿Bien? Y acá voy a hacer un paréntesis. Yo siempre escribo esta primera línea y algunas veces en los parciales o los que van a rendir final, nosotros les desglosamos esto de esta manera y le preguntamos, ¿acá se crea un objeto? Y ustedes dicen, sí. Acá se crea un objeto y ustedes dicen, sí. Entonces yo quiero explicarle a ustedes cuál es el momento donde se crea un objeto, donde se instancia un objeto, donde se le da vida al objeto. Fíjense, si ustedes leen esta línea de código, quizás eso a ustedes le haga o les suene o tengan algo similar a cuando ustedes trabajaban con registros. ¿Sí? Cuando nosotros le decíamos en algoritmo que ustedes creen una estructura, persona o un registro persona. ¿Sí? Entonces, per es una referencia a persona, pero no es un objeto. ¿Bien? Acá, en la línea 20, per es una referencia a persona. En la línea 21 es donde se crea el objeto. ¿Dónde se crea el objeto? Cuando uno hace acá. Bien, donde dice new persona. Y se crea el objeto. Ahí se le está dando vida al objeto. El operador new lo que hace es reservar espacio en memoria para un objeto que tiene estas características de persona. Entonces, estás reservando memoria para poder guardar en eso que reserva, para poder guardar algo de tipo nombre, de tipo género y de tipo edad. ¿Bien? Le estás reservando memoria para ese objeto. Reserva memoria para ese objeto con sus métodos. ¿Bien? Entonces, eso lo hace new. New asigna memoria. Y esto le dice qué y cómo va a reservar memoria. ¿Bien? Esa memoria que se reserva, yo la puedo acceder a través de per, porque ahí voy a guardar la referencia para poder acceder a eso que yo estoy guardando y reservando en memoria. ¿Bien? Entonces, acá tengo per, que es una referencia a persona, y acá recién estoy instanciando, creando, dando vida a un objeto. Entonces, fíjense, si yo hago acá system.out.println, y yo acá lo que voy a hacer es voy a mostrar lo siguiente. Nombre per.nombre. Voy a mostrar el sexo. Acá vamos a poner un salto de línea. Y voy a mostrar per.sexo. Y acá... Género, creo ¿Cómo? que era género. Ah, sí, muchas gracias. Género.
género. Muchas gracias. Y acá, edad, ¿verdad? Edad. Esta la vamos a poner acá abajo para que se visualice bien. Entonces, /n. Y acá vamos a mostrar per.edad. Yo voy a ejecutar esto. ¿Bien? Entonces, fíjense que en nombre yo tengo null, en género nada y en edad 0. ¿Bien? Yo en la clase pasada a ustedes les había mostrado lo siguiente. Yo les voy a recordar algo para mostrarles yo les dije que acá reserva memoria. Bien, que le va a decir reserva esta memoria y qué es lo que vas a hacer con lo que reservas. Este es el encargado del constructor. Esto se llama constructor. Entonces, para poder explicarle qué es lo que hace ese constructor, yo les voy a mostrar esto. Voy a declarar acá una variable string a, una variable char b y una variable entera c. ¿Verdad? Que serían básicamente los tipos de datos que yo utilizo allá. Yo voy a querer mostrar qué es lo que contiene en esta variable, sin asignarle nada. ¿No? Esto contiene A. Les voy a decir que esto contiene B. Y le voy a decir que esto contiene C. ¿Bien? Que sería básicamente lo que hicimos arriba. ¿Se entiende la comparación que estoy por hacer? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bueno. Les cuento que esto debería dar error. Y efectivamente me da error. Fíjense qué es lo que me dice acá. Error en la variable A no está inicializada. ¿Bien? Error en la variable B no está inicializada y finalmente error en la variable C no está inicializada. Entonces acá me está diciendo que yo no puedo mostrar lo que hay en A, en B y en C porque no está inicializada. Y son de tipo string, char y entero. Y yo acá tengo de tipo string, char y entero y tampoco las inicialicé. ¿Bien? Acá creé un objeto, pero nunca lo inicialicé. No le dije nombre va a valer tanto, el género tanto y edad tanto. ¿Bien? Fíjense que yo acá, para poder mostrar, lo tengo que inicializar. Bien, si yo lo inicializo, ahí no me va a dar ningún error y me muestra los valores que tiene. ¿Sí? A, B, guardo un B y en C guardo un 3. ¿Sí? Entonces, con esto quiero decirle que el trabajo, la función que hace el constructor, el operador new es el que reserva memoria para algo que va a tener esta estructura, que va a tener un nombre, edad y género. Entonces reserva memoria para que se guarde cada uno de ellos. Y a su vez el constructor lo que hace es pone en cada uno de los atributos, ¿sí? Le pone el valor nulo. ¿Sí? Por ejemplo, en string me pone null. En género me pone el espacio, que es el null del tipo char. Y en edad me pone 0, que es el nulo del entero. ¿Bien? Entonces, no lo tengo que hacer yo. Él solo lo hace. ¿Se entiende cuál es el trabajo?
Sí, profe. Perfecto. Dicho esto, vamos a continuar. Entonces, fíjense que si yo quisiera poner un valor, el nombre, vamos a hacer acá arriba. Si yo quiero poner un valor, el nombre, voy a poner Juan. Si quiero poner un valor en carácter, perdón, en género, masculino. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto esto, cuando se va a mostrar, si se fijan, me aparece Juan, género M, y edad 0, porque no puse nada en género. ¿Bien? Bien. Ahora, si yo voy a utilizar el método que hice, fíjense que yo acá estoy accediendo a cada uno de ellos. Si yo voy a per.mostrar, que es usar este método, entonces lo ejecuto. Fíjense que ahí tengo Juan M, edad, y en mi método mostrar yo había puesto datos personales, nombre, Juan, que era lo que se mostraba. ¿Ya? Public void, mostrar y los datos personales. ¿Ya? Entonces, cuando uno crea, a ver, esto creo que se me parece hacer. Cuando yo hago en la línea 21, yo voy a escribir acá, fíjense, es como que reservar a memoria, y acá yo reservo memoria tanto para los atributos. Mira que si yo escribo atributos, acá queda ATR, eso es muy conocido, ¿verdad? Y métodos. A todo ritmo, dicen los chicos. Bien. Y métodos. ¿Bien? Entonces, yo por cada objeto que yo tenga, yo voy a tener esto. ¿Ya? Solo que yo a esto lo estoy accediendo con algo que se llama per. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera acceder a una parte, voy a hacer per punto y un atributo, per punto método. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo creo otro objeto? Por ejemplo, persona per 2 o per 1 igual a new persona. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar igual. Se va a reservar espacio en memoria. Se va a reservar espacio en memoria también para otro atributo. Ahí esto se me va borrando. ¿No es el mismo lapicito? Ah, no, no es el mismo lapicito. Me esperan un minuto que estoy aprendiendo con esto. Ahí está. Profe, Sí, si yo quisiera acortarlo al código y hacer que en vez de hacer persona, persona 1, persona 2, hacerlo con vectores, como hacíamos en registro, sí, para crear objetos, es lo mismo. sí, es lo mismo. Ah, perfecto. Porque vos en ese vector, en el vector que vos crees, vos podés guardar desde enteros, flotantes, carácter, estructuras, puedes guardar objetos, podías guardar punteros, podías guardar listas, ¿sí? Todo eso se puede guardar. Entonces, si vos haces esto, vas a crear otro espacio de memoria, como el que yo acabo de borrar, con atributos y métodos. Entonces, la forma en que vos vas a acceder va a ser la misma. Por ejemplo, per1, punto, nombre, Juana,
per1 punto género femenino. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Todo muy bonito, pero tenemos un problema. ¿Sí? ¿Esto se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Vemos que funciona? Sí, vemos que funciona. Pero ¿qué está pasando acá? Hay uno de los principios de la programación orientada a objeto, que es uno de los principios que es el encapsulamiento, ¿sí? Y el ocultamiento de la información. Entonces, inicialmente uno dice, esto funciona, sí funciona, pero no está cumpliendo, no es programación orientada a objeto hacer esto. Para cumplir con esto, de la programación orientada a objeto, nos dicen que nosotros tenemos que hacer encapsulamiento o ocultamiento de la información, y para eso, lo que tenemos que hacer es ocultar esto, ¿sí? Encapsular esto. Encapsular el cómo está construido un objeto, las partes del objeto, de manera tal que si alguien quiere acceder a esas partes del objeto, lo pueda hacer, pero lo haga a través de sus métodos. ¿Bien? Entonces, la idea es que si ustedes tienen, por ejemplo, esto, que va a ser un objeto, que él se pueda comunicar con otros objetos, ¿sí? Que no se conozca cómo está construido él, y que pueda interactuar a través de métodos, ¿sí? Su interacción va a ser a través de métodos. Cada una de esas flechitas va a ser este método mostrar y todos los métodos que nosotros hagamos. Y adentro van a estar los atributos, va a estar, por ejemplo, nombre, género, y acá va a estar nombre, género, pero nadie va a poder accederlos en forma directa. ¿Bien? Entonces, para trabajar con eso y hacer el ocultamiento de la información, acá tiene que haber un modificador específico, y ese modificador tiene que ser privado. Bien. Y habíamos dicho que el modificador, cuando es privado, significa que yo no lo puedo acceder de afuera de la clase, sino solo dentro de la misma clase. ¿Bien? Entonces, dijémonos, si yo guardo esto y ejecuto, me va a dar error y me va a decir, estás queriendo acceder, fíjate, nombre es privado en su acceso a la clase persona, y vos estás haciendo per.nombre. Lo mismo para género y lo mismo para el otro objeto, per1. Lo mismo para cuando lo intento mostrar y lo mismo para per1. Me dicen no se puede acceder en forma directa. O sea, esto que estás queriendo hacer acá, no lo puedes hacer. Sin embargo, fíjense, yo voy a comentar estas líneas y voy a comentar estas otras dos líneas y voy a dejar el per.mostrar, lo ejecuto. Perdón, me olvidé de comentar estas dos líneas. Comento estas dos líneas y ahí lo ejecuto, y fíjense que ahí no me apareció ningún error y efectivamente fue al mostrar. Llamo al método mostrar, datos personales, y me mostró null. ¿Bien? Entonces, lo que me está diciendo es que yo puedo acceder a los datos a través del método mostrar. ¿Bien? Fíjense que yo acá, para mostrar, tengo acá los métodos. Entonces, como esto existe del encapsulamiento, significa que yo voy a necesitar por cada uno de estos atributos dos métodos, básicamente. Uno para poder acceder y guardar un valor, y otro
para mostrar el valor que yo tengo ahí. ¿Bien? Entonces, de esto surgen los métodos que se llaman accesorios inmutadores o también conocidos como métodos get y set o getter and setter. ¿Ya? Yo voy a hacer uno de cada uno explicándolo y luego les voy a enseñar a generar. ¿Alguien está siguiendo o está haciendo el código que yo voy haciendo? Yo, Sí, profe. profe. Bueno, entonces vamos a llegar a un momento en el que yo les voy a indicar cómo lo tienen que hacer. Yo no lo voy a poder hacer porque tengo mal instalado el NetBeans, pero yo se les voy a indicar cómo ustedes tienen que generar. Entonces, vamos por el primero. Yo voy a crear un método que va a ser público y lo hago público para que lo puedan acceder desde otra clase. ¿Sí? Esto lo voy a ir repitiendo en todas las clases para que ustedes lo interioricen. ¿Qué es lo que me retorna? En este caso, como voy a guardar un valor, no me va a retornar nada. Y ese método se va a llamar setNombre. Y ya les voy a contar por qué se llama setNombre. Por parámetro, ¿sí? Acá en el nombre, por parámetros, le voy a pasar lo que voy a guardar, que es un string nombre. ¿Sí? Abro llave, cierro llave, y acá le voy a decir que en nombre voy a guardar lo que recibo por parámetro. Y en esta línea les va a surgir un inconveniente. Hay un conflicto de nombres, ¿sí? Acá Java no sabe cuál es el atributo y cuál es el parámetro. Entonces, para discriminar uno del otro, es que usa el puntero dis, en el que le dice, el que lleve el dis es el atributo y el otro es el que se recibe por parámetro. ¿Bien? ¿Por qué se llama setNombre? ¿Bien? Set me da la idea de guardar un valor. ¿Bien? Entonces, yo lo llamo con este nombre de setNombre porque si voy a generar el código, en este caso ustedes tienen 3 atributos, medianamente una clase pequeña, pero se van a encontrar con clases en las que tengan muchos atributos. Entonces, escribir uno por uno es algo tedioso. Entonces, la idea es que ustedes sepan qué es lo que hace el método set y qué es lo que hace el método get y lo puedan generar. Entonces, cuando ustedes lo van a generar, se genera así el código, setNombre y getNombre. Y tal cual con esta notación. Empieza un método en minúscula, si es una palabra compuesta, también empieza con mayúscula y continúa en minúscula. Java utiliza la notación que se llama camel case, como una joroba de un camello. ¿Sí? Entonces, por eso es que empieza en minúscula, si es compuesta, va en mayúscula y así. Tanto los atributos como los nombres de los métodos empiezan con minúscula. Las clases comienzan con mayúscula. Y las constantes se escriben todas en mayúscula. La vamos a ir viendo y repasando esta notación. Entonces, este método a mí me permite guardar un valor en nombre. Ahora vamos por el siguiente. Quiero un método que me permita tomar lo que está guardado. Entonces, ese método también va a ser público. En este caso, como voy a retornar lo que hay en nombre, me va a retornar algo de tipo string, porque nombre es de tipo string. Ese método se va a llamar getNombre. No le voy a pasar nada por parámetro, porque lo único que quiero es que me retorne el valor que está guardado ahí, y efectivamente su trabajo solamente va a ser return nombre, que me retorne lo que hay en nombre. En este caso no se utiliza el puntero dis porque no hay conflictos de nombre. Bien. Para generar los que siguen, si alguno de los que tipió así, ¿bien? Lo va a tipear mal, está mal tipeado.
Y cuando ustedes lo vayan a generar, les va a volver a generar el código. Después hagan la prueba de lo que yo les digo, aquellos que están codificándolo. Entonces, van a hacer clic con el botón secundario del mouse y se van a ir a insertar código. ¿Sí? Yo no lo puedo hacer. En insertar código, le va a aparecer un listado de métodos y ahí buscan, le va a aparecer getter, setter, le va a aparecer getters and setter. ¿Les aparece esa opción? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Seleccionen esa opción getter and setter. Se les va a abrir una ventanita donde van a seleccionar los atributos, ¿sí? Género, edad. Seguramente les tienen que aparecer si siguieron esta nomenclatura. Si no siguieron esta nomenclatura, les va a aparecer nombre, género y edad. Y después ¿Cómo de sería, eso, profe? Disculpe. hacen clic con el botón secundario del mouse, insertar Sí. código, ¿sí? Buscan el método getter and setter. Bien. Ahí se les abre una ventana, una para los getter y otro para los setter, y los tienen que tildar. Van a aparecer los nombres de los atributos, los tildan, y abajo hay un botón para que se genere ese código. Donde ustedes se posicionaron, ahí le va a insertar el código. Entonces acá, en teoría, yo los voy a ir haciendo porque no los puedo generar. Voy a tomar esto y los voy a ir tipeando. Ya lo han generado. Acá va a ser set nombre género. Acá recibo un char género. Acá va a ser género. Igual a género. ¿Lo pudieron generar? Sí, Sí, profe, profe. pero Sí, profe. Sí, profe. me aparece invertido, digamos. Me generó invertido. Primero el get y después el set, y así con Ah, ambos. sí, no hay problema en ¿No hay eso. problema con eso? Ah, perfecto. No hay problema. Perfecto. Y acá me queda a mí hacer el edad. Acá retorno un char. No. Los que no instalamos bien, tenemos que hacer esto. El trabajo, ¿no? Ya para la próxima clase lo voy a tener instalado. Porque me interesa explicarles la parte de debug y eso necesito tener bien instalado. Y esto es un entero. ¿Bien? Entonces, si yo me voy acá y quiero guardar un valor en persona, yo voy a hacer per punto, y a ustedes se les va a desplegar una opción, varias opciones cuando hagan per punto. Aquellos métodos que aparezcan en negrita son métodos propios de la clase a la cual hace referencia el objeto, es decir, son métodos propios de persona. Entonces ahí seguramente le va a aparecer el set nombre, el get nombre, el set edad, el mostrar, y hay otros que no les van a aparecer en negrita, que más adelante vamos a ver cuáles son. Por el momento, yo los tengo que tipear, ustedes lo pueden seleccionar, y acá voy a poner Juan. ¿Bien? Entonces esa es la manera de guardar un valor en Juan. Entonces, por ejemplo, acá, en per1, yo voy a poner per1 punto género, punto set género, y voy a mandar un carácter F. Y a continuación le voy a poner la edad, per1 punto set edad igual a 19. Y a continuación voy a mostrar per1.mostrar. Entonces yo ejecuto esto. Y en el primer objeto, datos personales, me aparece nombre Juan.
Y en el segundo me aparece null. ¿Y qué pasa si yo le cargué ese género y le cargué edad? ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Por qué no me los muestra? Porque no hizo ningún print. Pero yo llamé acá al método mostrar. Pero en el Pero que en el mostrar no método mostrar teníamos. no está con el print de nombre. Perfecto. Porque en el método mostrar solo muestro el nombre. Entonces, si yo acá le digo que voy a mostrar el sexo, perdón, el género, de, acá género, más, y acá voy a mostrar la edad, ahí lo ejecuto y fíjense que acá arriba me aparece Juan, nada en género, en edad 0. En el segundo objeto que es este me aparece null, en género F y en edad 19. ¿Bien? Entonces, un poco esta es la forma de acceder y mostrar y modificar. Usted me dirá, bueno, profe, pero acá usted utilizó los set, no utilizó los get. ¿Pueden utilizar acá los get? Sí, sí pueden utilizar para mostrar. No los utilicé porque justo había hecho un método mostrar. ¿Ya? Que si ustedes hacen control, se les va y posicionan ahí, se les aparece en azul, ustedes hacen clic y los tiene que llevar a la clase a la cual hacer referencia. A mí no me lleva a ningún lado porque tengo mal instalado el NetBeans. Entonces cuando ustedes hagan clic acá, esto va a venir y se va a posicionar acá. ¿Bien? Entonces, otra cosa que les quiero mostrar o que les quiero explicar. Ustedes me dirán, profe, pero yo cada vez que quiero crear un objeto tengo que estar haciendo set. Y yo les digo, chicos, no, ustedes tienen diferentes formas de crear un objeto. ¿No? Así como tienen este constructor por defecto, que lo que hace, vimos, pone cada una de las variables en su null. Entonces nosotros vamos a tener nuestro propio constructor y le vamos a decir, yo quiero que se cree un objeto de esta manera. Y por eso que yo les digo que las clases tienen atributos, tienen métodos y también tienen constructores. Yo voy a poner acá constructores. ¿Cuál es la característica de un constructor? Un constructor siempre es público, no retorna nada, ni siquiera void, tiene exactamente el mismo nombre que la clase, y a continuación yo le voy a indicar cómo se va a crear ese objeto. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, string, este objeto se va a crear con todos los campos obligatorios. Ya género e edad. Es como hacer una función dentro de la clase. Sí, pero fíjate que para que sea función, tiene que tener un valor de retorno. Este no Claro. tiene un valor de retorno. Por eso es que Un no tiene... modificador. Claro, tiene modificador, sí. No tiene valor de retorno y tiene que llamarse sí o sí igual que la clase. Entonces, esas son las características que las hace constructor, que difiere, digamos, de un método común. Fíjate, porque el método puede tener cualquier nombre y retorna un valor. Void, un string, este no retorna nada. ¿Bien? Entonces, por eso cuando ustedes por ahí hacen void así, esto no funciona, no lo reconoce y no es. ¿Sí? No es un constructor, no retorna nada. Entonces acá le dicen que el nombre, ya sabemos para qué es el this, y el género igual a género.
¿Esto también lo pueden generar? Sí, también lo pueden generar. Y lo pueden generar como ustedes quieran, las veces que quieran, sí. Sí, yo tengo un constructor. Entonces yo ahí le estoy diciendo que voy a crear un objeto que va a tener esos valores. Ya va a nacer así ese objeto. Entonces fíjense, si yo ahora ejecuto esto, me va a dar error. ¿Y por qué me da error? Esto me va a dar error porque lo que dice Java, ahí lo vuelvo a correr, lo que dice Java es, si alguien no me proporciona un constructor, como existe este problemita que yo les mostré al principio de que si las variables no estaban inicializadas, me daba error. ¿Se acuerdan? Que yo declaré 3 variables, las inicialicé y si no las inicialicé y las quería mostrar, me daba error. Entonces Java dice, para evitar ese inconveniente, cuando creen un objeto y no hagan un constructor, yo voy a inicializarlas en sus valores nulos a esas variables. Pero bueno, acá como vos en la clase persona ya creaste un constructor, utiliza ese. Yo ya no te proporciono ninguno por defecto. Entonces fíjense que yo voy a tener que poner acá Juan, y acá me veo obligada a ponerle todos los valores. Lo mismo acá. Pone Juana, femenino y 19 años. Fíjense que si yo ejecuto esto ahora, me va a mostrar sin ningún problema. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que yo tengo un formulario en el que diga, es obligatoria la edad, es obligatorio el nombre y el sexo, la edad no, y el género, la edad no. ¿Ya? Entonces, si esos dos son obligatorios y la edad no, si yo creo un constructor así, no voy a poder, ¿verdad? Porque sí o sí me va a decir, bueno, no importa si es obligatorio o no, para construirlo necesito la edad. Bueno, para poder cumplir con eso, yo voy a crear otro constructor. ¿Puedo tener varios constructores? Sí, puedo tener varios constructores. Los constructores me van a decir la forma en la que yo voy a crear mis objetos. Por eso se llaman constructores. Entonces, fijémonos, si yo le digo que no va a recibir edad, ¿sí? Yo puedo crear un constructor sin pasarle la edad. ¿Bien? Para que esto se vea reflejado, yo voy a comentar esta línea. Bien, entonces, ejecuto esto. Fíjense, ahí arriba ya lo habíamos utilizado, y esto, Juana F, y por defecto muestra 0 en edad. ¿Bien? Y si me dirían ustedes, profe, y yo quiero crear un objeto como creaba antes y después cargarle los valores, ¿puedo? Sí, sí pueden. Pueden tener un constructor public persona. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nada. Bueno, abren y cierren paréntesis, no hace nada. Entonces, fíjense. Yo acá voy a poder crear un objeto sin ningún atributo y después le cargo los valores. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces, esa es... Profe, Sí, diga. no entiendo muy bien la diferencia entre método y constructor. El constructor, ¿bien? El constructor a vos te va a definir cómo vos vas a crear un objeto. Fíjate que la clase persona sería como el molde, ¿sí? Donde le vas a decir que una persona va a tener nombre, género y edad. ¿Bien? Eso es lo que va a tener. El constructor, fíjate que vos acá, per es una referencia a persona. Cuando vos vas a reservar memoria para un objeto de tipo persona, en este caso vos reservas memoria para un objeto de tipo persona que tiene nombre, género y edad,
Y a su vez, aparte de reservar memoria, lo inicializas con esos valores por defecto. ¿Bien? Eso es lo que hace un constructor. En el momento en el que vos le das memoria, le estás diciendo con qué valores se van a inicializar, con qué valores se van a crear. ¿Sí? Los métodos te permiten acceder a cada una de las partes del objeto. ¿Sí? A cada una de estas partes. Vos vas a poder entrar a cada una de esas partes, modificar, calcular, hacer cualquier operación que se te pida sobre alguna de esas partes. ¿Bien? ¿Se entiende Todo un poco? dependerá de cómo lo llame yo después en el main, ¿o no? Exactamente. Todo eso va a depender de cómo lo llamas vos acá, en el main. Claro. ¿Bien? Suponte Sí, ya que yo entendí. te diga acá que hayamos puesto año de nacimiento en vez de edad. ¿Bien? Año de nacimiento. Yo te digo que calcules la edad que va a tener de acuerdo al año actual. Entonces vos ahí vas a tener que acceder al año de nacimiento con un método get que te va a retornar el año de ese objeto y hacer la diferencia con el año actual. ¿Sí? Por ejemplo, Eso lo mira, tengo que hacer en el main, ¿o no? claro, por ejemplo, mira, si yo te digo print int año nacimiento, le voy a agregar un atributo más. ¿Ya? Y no lo voy a agregar en ningún constructor, o sí acá, en este lo voy a agregar para acceder en forma más rápida. Año nacimiento. Y acá vamos a agregar this igual a año. Es mejor si es con constructores. Claro, Es más corto el código. exactamente, es más corto. Se te allana el camino. Y voy a necesitar sobre todo un método get. Vamos a copiar este. Lo voy a escribir acá arriba. Get año. Y acá que me retorne el año de nacimiento. ¿Ya? Yo ya tengo el método. Entonces yo acá vamos a tener una variable que se llame int año actual. Igual a 2022. La voy a inicializar. Entonces acá le voy a decir que él nació en el 1984. ¿Bien? Perdón, acá abajo también le voy a pedir que me muestre más. Le voy a poner edad 2. Ah, no, le voy a poner más año. Año. Bueno, no le vamos a poner que muestre nada. Lo dejemos ahí nomás, para no hacerlo tan largo. Entonces, fíjate que yo acá podría decirle system.out.println y le voy a decir que acá me diga edad calculada. Y la edad calculada va a ser igual a año actual. Yo digo para que la calcule y la muestre, menos per punto get año nacimiento. ¿Bien? Entonces fíjate que ahí estoy accediendo para que me calcule esta diferencia. ¿Sí? Es un método que me permite retornar el año de nacimiento para calcular la edad. Entonces, fíjate que si yo ejecuto esto,
hay un error de conversión. Fíjense que acá, de paso, aprendemos a leer los errores. Me dice que hay un error en la clase persona en la línea 35. Me dicen que son errores de conversión. No puede hacer la diferencia entre un entero y un string. Fíjense que por error yo dejé el get acá, me retorna algo de tipo string, y esto es de tipo entero, el nacimiento. Yo lo definí acá que iba a ser de tipo entero el nacimiento. Entonces, ejecuto, y acá me sale otro error. El operador menos, ¿sí? Significa que le tengo que dar antes un paréntesis para que haga primero el trabajo y luego lo muestre. Y fíjense que acá tengo, la edad es 38, me mintió vilmente Juan diciendo que tenía 32. Realmente tiene 38 ahora, ¿sí? Esto que puse yo entre paréntesis es muy importante porque significa qué es lo que se va a ejecutar primero. Si yo no le pongo una prioridad, lo que hace él es edad calculada, lo concatena con año actual. ¿Bien? Y después se encuentra con un menos, que no sabe qué es, porque a esto ya lo convirtió en cadena. Entonces me dice, esta cadena menos este entero, no sé qué hacer, es un error. Entonces yo le tengo que decir, primero hace esta resta, esta diferencia, y luego esa diferencia la concatenas con edad calculada. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo ahora les voy a dejar un ejemplo cortito para que ustedes practiquen esto que hicimos. También sobre una clase persona, pero un poco le voy a dar otros atributos de la peso y altura y para que calculen el índice de masa corporal. Le voy a decir cómo calcular el índice de la masa corporal. Otro método para que me indiquen si es mayor de edad o no. Para que ustedes puedan practicar esto pequeñito y no me lo tienen que presentar ni nada, es para ustedes. En la clase que viene vamos a ver si ustedes lo hicieron, qué dudas tienen, si tuvieron algún inconveniente para que lo podamos resolver y si no, lo vemos rápidamente o se los muestro rápidamente al código, pero la idea es que ustedes lo hagan, no que yo lo haga y después se los pase y ustedes lo tengan. Yo no les voy a pasar la resolución. Ustedes lo hacen, el que lo hace y lo pueda corregir, autocorregir para aprender, genial. ¿Bien? Y si no comparte pantalla, yo le voy a poder indicar, mira acá tenés errores por esto, pero la idea es que sea algo más dinámico. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. Por hoy terminamos hasta acá, para no seguir avanzando con cosas y después marearlos. Y les doy ese ejercicio como para que ustedes vayan practicando. ¿Bien? ¿Se han registrado toda la asistencia? Perfecto. ¿Falta alguien más en la asistencia?